Muy bien, chicos, esta semana vamos a ver el tema que viene en su libro de texto, el cual es congruencia. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo, se tienen que cumplir dos condiciones. Que los lados de cualquier figura polinómica sean iguales cuando ustedes comparan dos polinomios. Y de ende, también el ángulo va a ser igual. Entonces, en su libro de texto hay algunos ejemplos. Tenemos esta figura en la cual solamente se ha desplazado. Esto es congruencia de traslación. En esta otra figura polinómica es congruencia de reflexión. Pues como observan las figuras, si trazan una línea imaginaria, se puede observar pues esto precisamente, que se refleja como si fuera, como si la estuvieran colocando en un charco de agua, ¿verdad? Y por último tenemos otra en la cual se gira o se rota. Y de esta manera en estas figuras que hemos visto hay una relación. Son congruentes porque uno, sus ángulos entre los lados son iguales. Y dos, los lados de cada figura son iguales si la comparamos con la otra figura. Entonces vámonos un poquito con los ángulos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos estas dos líneas rectas que se cortan entre sí. Tenemos el ángulo alfa, la letra griega alfa es la del lado izquierdo y la letra y beta es la del lado derecho. El ángulo alfa es opuesto y congruente al ángulo beta. Esto se puede observar si se gira, si se rota estas líneas rectas, ¿verdad? Es decir, si el ángulo alfa lo rotamos y ahora está en el lado del ángulo beta. Y también tenemos este otro ejemplo, en el cual si tenemos dos líneas paralelas y hay una línea recta que los corta, observamos que el ángulo alfa y el ángulo beta también son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Esto es muy importante pues para los futuros ejercicios que vamos a estar viendo, los temas más después. Entonces vámonos con los triángulos congruentes. Recuerden que un triángulo se expresa pues poniendo el signo lo de triángulo, un triangulito, valga la redundancia, y los lados que denotamos como ABC. En este caso ponemos ese símbolo que ven ahí y decimos que es congruente a otro triángulo que tiene lados D, E y F. Y hay tres criterios de los triángulos en los cuales nos indican si son congruentes o no. El primero de ellos es lado, ángulo, lado. Quiere decir que dos lados de un triángulo son iguales al otro triángulo y el ángulo entre esos lados también es igual. Si se cumple este criterio, obtenemos un triángulo congruente pues a otro triángulo. También está el criterio ALA, el cual es ángulo, lado, ángulo. Aquí vamos a comparar ahora, dos lados de mi triángulo tienen que ser iguales a los otros dos lados de mi triángulo. Y el ángulo que comprende entre esos lados también debe ser el mismo. Por último tenemos el criterio lado, 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 o LLL, en el cual, pues como su nombre lo dice, los tres lados de mi triángulo tienen que ser iguales a otro para que sean congruentes entre sí. Y recuerden, esto es tan sencillo. Al comparar las figuras geométricas pueden que se encuentren movimientos de traslación, de reflexión o de rotación, entre otros, pero estos son los más importantes.